Buenos días a todos, bienvenidos a esta, vamos a decir, quinta edición de las PyCon Charlas. Estamos aquí por tercera vez de manera presencial en lo que es las PyCon Charlas, un track de charlas en español dentro de la PyCon Estados Unidos. Y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, todos esperando esta gran charla de Marlene Marchena. Hablando un poquito de Marlene, nuestra primera expositora del día de hoy. Marlene es una científica de datos, ella está apoyada en Bélgica, tiene un doctorado en ingeniería eléctrica y una especialización en ciencia de datos, Big Data. Ella es profesora de informática, pone el análisis de datos, la programación y el conocimiento informático al alcance de todos. Ella aboga por una educación y unos entornos de trabajo más inclusivos para las personas neurodivergentes y es una entusiasta colaboradora de código abierto y le gusta enseñar programación a niños y adultos. Démosles la bienvenida a Marlene Marchena. Gracias, Dani. Gracias, Martín. Bueno, como Dani me ha introducido, mi nombre es Marlene. Yo vivo en Bruselas, en Bélgica, y trabajo como profesora enseñando programación a niños y adultos. Yo estoy aquí para contarles un poco cómo comencé a enseñar programación a niños y a contarles un poco mi experiencia enseñándole programación a personas neurodivergentes. Cuando yo uso el término neurodivergente, me refiero a personas que procesan y aprenden de forma diferente a lo que es considerado la norma. Después voy a regresar a discutir un poco ese término. Les voy a contar un poco cómo comenzó esta historia. Comenzó un día que mi hijo se acerca, en la época tenía 9 años, y me dice, mamá, quiero aprender a programar en Python. Yo me quedo bastante sorprendida y digo, sí, claro, cuando quieras. Ahí corro a comprar el libro Python para niños y comienzo a preparar el entorno, todo lo necesario. Le digo, bueno, comencemos. Al principio estaba bastante entusiasmado con su nuevo libro, inseriendo comandos y viendo las salidas, pero muy pronto perdió el interés. Ustedes imaginarán mi decepción. Yo le digo, pero vamos, es bonito. Dice, no, ya no quiero más. Ahí yo me quedé un poco frustrada, dije, pero tal vez soy yo la que no sé enseñar programación a un niño tan pequeño. O tal vez Python es un lenguaje demasiado difícil para un niño de su edad. Ahí comencé a hacer una investigación en Google, cómo enseñar programación a niños. Ahí descubrí Scratch. Y dije, tal vez Scratch es una herramienta mucho mejor adaptada para un niño de esa edad. Para quien no conoce, es un software desarrollado por el MIT para crear pequeños juegos de una forma bastante visual. Solo se arrastran las instrucciones y se sigue una secuencia lógica para que haya un resultado. Es bastante interactivo y a los niños les gusta mucho. Entonces dije, bueno, esa es una buena herramienta que podría utilizar. Ahí, al mismo tiempo, en ese periodo, mi hijo estaba pasando por un momento difícil. No se sentía muy a gusto en su escuela. Me decía que que la escuela era aburrida, que se sentía solo, que no tenía amigos. Y bueno, no sé ustedes, pero esa historia me pareció muy familiar. Y yo me encontré con estas dos situaciones. Por un lado, mi hijo quería aprender programación, pero había perdido el interés. Por otro, había esa insatisfacción en su escuela. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer algo. Tengo estas dos situaciones y se me ocurrió organizar un taller
de programación en su escuela. Ahí fui con esta idea a conversar con las personas de la escuela y les propuse enseñar programación en las horas extracurriculares. Ellos estuvieron bastante entusiasmados y fue así como comencé a enseñar programación a los niños. Me encontré enseñando a un grupo entre 12 y 15 niños de edad entre 9 y 11 años. Entonces, bueno, mi hijo estaba bastante orgulloso con él, su mamá profesora, y mi metodología en esa era bastante simple. Yo llegaba, presentaba un juego, ellos estaban súper entusiasmados, yo decía, diciendo, nosotros vamos a hacer eso, y digo, sí, vamos a hacerlo juntos. Entonces captaba la atención de los niños y básicamente era simplemente explicar el juego, el procedimiento. Les explicaba las instrucciones, ellos las seguían y si había alguna duda, ellos me preguntaban. Esa era la dinámica de la clase. Si habían dudas, dificultades, levantaban la mano, yo me acercaba y los ayudaba. Ahí comencé a notar algo diferente. Habían ciertos niños que no se adaptaban a esta dinámica, o estos niños estaban o muy por detrás del grupo, o en otros casos iban muy por delante. Eran casos mucho más raros, pero se presentaban estas situaciones. Y lo que me parecía un poco curioso era que las dificultades que estos niños experimentaban no eran como las dificultades del grupo. Eran dificultades que muchas veces yo no sabía explicar. Era difícil explicar. Solo para ilustrar, por ejemplo, había una niña que no conseguía, su dificultad era que no conseguía tocar el teclado. Yo la observo y me doy cuenta que ella tiene una cierta aberración, disgusto de la sensibilidad de tocar el teclado. Yo le digo, pero es solo un teclado. Ahí me encontré en una situación diferente, que tuve que tocar el teclado, agarrarlo, mostrárselo, golpearlo, tocarlo y prácticamente forzarla a que lo toque, a que lo agarre. Yo le digo, no tengas miedo, no lo vas a romper, hazlo. Después, con el tiempo, ella mejoró, lo manipulaba mejor. Es verdad que al principio muchos niños no tienen esa familiaridad con los computadores, pero muy rápido ellos aprenden. Pero esta niña era diferente, su dificultad era diferente. Un otro caso, tengo un niño, solo para decir, cuando yo observé esta dificultad, yo fui a hablar con las personas responsables de la escuela y pregunté, ¿es que hay algo que yo debería saber al respecto de esta niña en particular? Me dijeron, no sabemos nada. Ok. Siguiente experiencia, tengo un niño de entre 9 o 10 años que él igual no acompaña al grupo, está prácticamente aislado, él no sigue mi clase, él se dedica a explorar Scratch, él descubre todas las funcionalidades. Y en Scratch uno puede grabar, escuchar sonidos, y él se dedicaba a escuchar todos los sonidos a un alto volumen, y si descubría alguna cosa, iba y lo comentaba con sus compañeros. Ya se imaginarán, eso creaba un caos en la clase. No me permitía
seguir mi clase, realmente interrumpía. Ahí voy y pregunto a los responsables de la escuela, estoy teniendo problemas con este niño. ¿Es que hay alguna particularidad, información que debería saber? Me dicen, no, vamos a hablar con él. Ok, la situación continúa la misma. Un día realmente la situación se sale un poco del control, el caos es terrible y digo, esta situación no puede continuar. Regreso nuevamente, ya había observado ese comportamiento, pero era un comportamiento extraño, no era que no obedeciera, él realmente no me obedecía. Yo le decía, le daba las instrucciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer ruido, me ignoraba completamente. No me escuchaba, no obedecía. Pero el problema, yo sentía que no era un problema de comportamiento, porque el niño era gentil, solo que era como si yo no existiera. Ahí voy nuevamente a los responsables de la escuela y digo, es que este niño es autista. Ahí me mira y me dice, bueno, sí, ok, está bien, pero necesito ayuda. No consigo comunicar con este niño. Existe una barrera entre él y yo que no consigo quebrar y la situación no puede continuar. Él me dice, vamos a hablar con él, voy a hablar con los padres. La clase siguiente, el niño es el primero en llegar y me saluda. Yo digo, Dios mío, yo existo. Ahí, por la primera vez tuve una conversación con él, que hubo una interacción. Ahí le expliqué las reglas que yo quería que él siguiera durante la clase. La clase fue muy bien. Él continuaba todo animado, pero obedecía. Solo para esos ejemplos, para ilustrar, que me di cuenta que yo no tenía información. Yo tenía que ir a buscar la información, hacer preguntas sobre estos niños que yo comencé a llamar de atípicos. Ahí, no sé, tal vez era porque yo era una persona exterior a la escuela, imagino que las personas de la escuela sabían de esas informaciones, pero yo, como persona exterior a la escuela, no tenía acceso a estas informaciones, consideradas privadas. Ahí me di cuenta que muchos padres no quieren etiquetar a sus hijos, porque todavía hay un estigma al respecto de la neurodiversidad, de las personas diferentes. Ahí comencé a me interesar sobre estos asuntos porque estos niños eran realmente fascinantes. Ellos tenían esa dificultad, yo veía que había esa dificultad de acompañar al grupo, a veces era difícil, pero yo me daba cuenta que eran inteligentes. Ese niño que me ignoraba completamente, hacía sus cosas, me di cuenta que él, en el fondo, él me ignoraba porque lo que yo estaba contando no le interesaba, tal vez ya lo sabía, pero cuando yo decía alguna cosa que él no sabía, él paraba la oreja, miraba y después continuaba. Yo cuando pasaba por su lado me había dado cuenta que lo que él había aprendido yo lo había implementado. Era bastante inteligente. Y la niña que tenía dificultad, su dificultad era motora, no conseguía seguir las instrucciones, pero ella era bastante rápida en entender la lógica del ejercicio, bastante diferente al grupo. Ellos no tenían ningún problema en seguir las instrucciones, pero yo pasaba mucho tiempo explicando por qué hicimos, el por qué. Con la niña era lo contrario. Ella lo entendía bastante rápido. Ahí, como me interesó bastante este asunto, comencé a explorar sobre
la neurodiversidad, y comencé a crear, a organizar talleres de verano, que yo comencé a llamar talleres inclusivos de verano de programación. Y hice énfasis en la palabra inclusivos. Yo decía, son talleres abiertos a personas neurodivergentes. Ahí comencé a usar este término y me di cuenta que había interés, generaba interés, pero a la vez también generaba miedo. Yo recibía llamadas que me preguntaban, ¿va a haber autistas en el grupo? Yo comencé a decir, bueno, son talleres inclusivos. Sí, vamos, es probable que vaya a haber. Si hay un niño con autismo que se quiere inscribir y puede seguir el curso, pues sí. Ahí tenía que iniciar una serie de educación a las personas, porque para ellos asocian el autismo con autismo severo. Yo tenía que decirles, si va a haber alguien con autismo, por ejemplo, en el grupo, esta persona debe ser capaz de acompañar. El autismo no significa que deficiencia intelectual todo el tiempo. Entonces, ahí regresamos al término de qué es la neurodiversidad. Bueno, a explicar un poco. La neurodiversidad es básicamente la idea que es normal y aceptable que las personas tengan cerebros que funcionan de manera diferente. Cuando yo digo cerebros, yo me digo conexiones neuronales diferentes. La verdad, todos nosotros somos neurodivergentes. No existe un único cerebro que sea igual. Pero es verdad que hay algunas personas que realmente existe una diferencia marcante. Hay en este movimiento de neurodiversidad, se puede dividir en dos categorías. Una que en personas neurotípicas, que sería la gran mayoría, la norma, el estándar, y personas neurodivergentes, las que escapan a la norma, como algunos dirían los outliers. Una persona neurodivergente tiene una o más formas, puedo mencionar, por ejemplo, personas que tienen un diagnóstico, como autismo, el trastorno el TDAH, trastorno de deficiencia, se me escapó la palabra, el TOC es trastorno de obsesivo-compulsivo, exactamente. Y todos los DIS, por ejemplo, dispraxia, dislexia, discalculia, el síndrome de Tourette y algunos otros que también están incluidos ahí. Ok, ahora, ¿por qué yo considero que este asunto es importante? ¿Por qué he venido aquí a hablar de neurodiversidad? Bueno, primero porque según datos del 2020, aproximadamente 1 en 36 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y esta razón, antiguamente, algunos años atrás, era de 1 en 44. Esta razón está cayendo, pero no es porque haya una epidemia de autismo, es simplemente porque
Ahora se está conociendo mucho más sobre este asunto y el sistema de diagnóstico ha mejorado bastante. Simplemente se está identificando una situación que está ahí, siempre ha estado ahí. ¿Por qué es importante? Porque estos niños atípicos, neurodivergentes, ellos van a transformarse en adultos. Y eso no significa que sus problemas van a desaparecer, que van a ser curados, entre aspas. No, ellos van a continuar con esa misma condición. Ahora van a continuar experimentando los mismos problemas. Otra información importante, el índice de desempleo en la población neurodivergente llega a 80%. Es verdad que este número incluye todos problemas severos también, pero entre las personas neurodivergentes que tienen un empleo, es bastante frecuente que personas altamente calificadas están subempleadas. ¿Por qué también es importante? Tenemos que destacar y reconocer que la neurodiversidad es una ventaja competitiva. Cuando, por ejemplo, las empresas hablan de innovación, eso llama a ideas diferentes, a personas diferentes. Cuando si podemos incluir estas personas, traerlas a la mesa, discutir ideas diferentes, eso contribuye bastante en el grupo. Ahora, ¿cómo la tecnología puede ser usada como medio de inclusión? En mi experiencia, organizando estos talleres inclusivos, me di cuenta que era bastante conversando en estos talleres, conversando con los niños. Ellos me contaban sus dificultades, me contaban las mismas historias, que no tenían amigos. A veces algunos de ellos recibían bullying en la escuela, que odiaban la escuela. Pero en este momento que compartíamos, ellos se sentían parte del grupo. ¿Por qué? Porque compartiendo un interés en común, compartiendo, por ejemplo, aprendiendo a programar pequeños juegos, ellos comenzaban poco a poco a interactuar con las otras personas, con sus compañeros. Y beneficiaba a los dos grupos, a los niños neurodivergentes y a los niños que yo ya voy a llamar aquí neurotípicos. Me di cuenta que la tecnología puede ser usada como un puente que une a que rompe la diferencia. Porque ahí, compartiendo una pasión, la misma pasión, eso los hace sentir incluidos, parte del grupo, los hace sentir bien. Otro punto importante, por ejemplo, en la industria tecnológica ya se están implementando programas para la contratación de personas neurodivergentes. Y es muy interesante destacar que son empresas tecnológicas
que están siendo pioneras en instaurar programas de contratación de personas neurodivergentes. Hay empresas como Microsoft, SAP, que se han dado cuenta del valor de la inclusión de esas diferentes perspectivas, del beneficio que puede obtener. Y voy a finalizar esta presentación, creo que tal vez he ido un poco muy rápido, diciendo que es fundamental la creación de ambientes de inclusión y de aceptación. Es importante crear ambientes donde estos niños se sientan seguros y en confianza, porque solo así ellos van a conseguir mostrar y desarrollar sus pasiones y desarrollar ¿cómo decir?, lo que los hace fuertes, lo que los hace buenos en algo. Y eso para ellos es importante, porque cuando uno no se siente aceptado en el grupo, eso crea un poco de... eso no los hace sentir bien. Pero cuando focalizamos en cosas que ellos pueden hacer, que ellos pueden ayudar a sus compañeros, eso los hace sentir muy bien. Y por otro lado es beneficioso para los otros niños, porque ellos se dan cuenta que ese compañero que tiene algunas particularidades es como él, que pueden jugar juntos, que en el fondo existe esa separación, pero yo creo que existen más similaridades que diferencias. Muchas gracias. Ok, ya le dieron su gran aplauso a Marlene. Una charla súper interesante. Nos gustaría saber si alguno tiene pregunta o conversarnos un poquito de lo que habló Marlene por acá. ¿Me escucha? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Rubén. Muchas gracias, profe, por la presentación. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo usted manejó, en sus clases con los estudiantes, cómo usted manejó los fracasos o en los estudiantes cuando tienen problemas con que los códigos no funcionan con ellos? Esa es primera pregunta. Segunda pregunta es, bueno, me voy. Sí, con los chicos sí. Atípicos. Uh-huh. Bueno, es verdad que es bastante frustrante para ellos. Yo lo que intento es no dejarlos aislados, porque en muchas situaciones los profesores, ellos pueden llegar a ser disruptivos de la clase, pueden perturbar al grupo. Entonces, puede haber la tendencia de algunos profesores simplemente ignorarlos porque no los entienden y su diferencia es bastante, no hay una explicación lógica para lo que sucede y ellos pueden abandonarlos y continuar con la clase. Yo no consigo hacer eso porque ellos, yo tengo que crear dos velocidades. Yo tengo que estar al lado de ellos. Al principio fue difícil, pero después aprendí a llevar dos situaciones. El grupo, intentar avanzar con el grupo, pero muchas veces tenía que estar al lado de ellos. Tenía que ayudarlos y sobre todo hacer que no se desanimen, porque es verdad, es muy frustrante para ellos. Pero con mucha paciencia. Es verdad, hay que tener mucha paciencia y animarlos. Una vez cuando ellos se dan cuenta
que el profesor se preocupa por ellos, su actitud cambia. Y ellos se hacen esfuerzos y se dan cuenta, al final puedo hacerlo. Y continúan y superan sus diferencias, sus dificultades. Bueno, pues excelente tu respuesta. Esperamos que haya respondido todo, Rubén, para ti. Y bueno, aquí Marlene va a estar por ahí en los pasillos si necesitan hacer preguntas o si se quisieran documentar un poquito más sobre lo que ella habló aquí. Vamos a darles un gran aplauso y vamos a tomar un break. Gracias.